Sale. Gracias por el recordatorio. Bueno, les repito, los triángulos, así como otras figuras en la antigua Grecia, muchos de los genios o intelectuales de esas épocas los consideraban como figuras sagradas, los consideraban como figuras a través de las cuales se podían formar sólidos que te permitían conocer la estructura de la materia, según ellos. Los sólidos platónicos que les dicen algunos y que según a través de ellos se podía formar muchos de los elementos que se observaban, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que era como muchos lo llamaban en aquellos días, y que obviamente con el avance de la ciencia hasta estas épocas pues sabemos que son figuras que nos ayudan a demostrar ciertas cosas en nuestro espacio, sí, pero nada más que eso. Pero antes sí se consideraban como cosas sagradas, incluso el cuadrado, el círculo y el triángulo era algo sagrado, ¿sí? Bueno, los triángulos en general, bueno, los podemos clasificar o les podemos decir que es, bueno, en primer lugar definirlos como una figura de 3 lados y cuyos lados no son paralelos, ¿sí? Nunca van a ser paralelos. Como tal, esa figura define un espacio, un área, ¿sí? Y esa figura se puede clasificar de diferentes maneras, ¿sí? La primera clasificación que ustedes han de conocer es, en este caso, por sus lados, ¿no? Por las dimensiones de sus lados. ¿Cuántos tipos de triángulos hay dependiendo de las dimensiones de sus lados? 3. 3. ¿Cuáles son? 3. ¿Cuáles son? Escaleno, isósceles y equilátero. Ok. Vamos a ponerlo. Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Sí? Sí. Nice. Ok. A ver, vamos a hacer que hablen un poquito. Diego Argüelles, prenda su cámara y dígame, ¿qué características tiene un triángulo equilátero? Tiene todos sus lados iguales. Todos lados iguales. Vamos a ver, Fabricio, un isósceles, ¿cómo es? ¿Cómo es un isósceles, Fabricio? ¿Podría repetir otra vez? Ajá. ¿Cuáles son las características de los lados de un triángulo isósceles? Que un lado no lo tiene igual que el otro. Que Un los lado. otros dos. Ok, Un lado es diferente a los otros dos. exacto. ¿Y los otros dos cómo son? Iguales. Eso. Sí. Entonces, un isósceles y el escaleno. Vamos a ver, Iraida. No tiene ningún lado igual. Así es, ningún lado es igual. ¿Sí? Puede ser así, puede ser así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los triángulos, les decía yo en un principio del cursillo los triángulos son bases, son básicos, principalmente el que conocemos comúnmente como triángulo rectángulo, son básicos para modelar fenómenos físicos. Porque a través de ellos podemos modelar trayectorias, podemos modelar fuerzas, podemos modelar movimiento, en general movimiento. Podemos modelar algo que se conoce en un concepto físico que en realidad se inventó para poder entender los fenómenos que se les conoce como campo. Ejemplo, el campo magnético, el campo eléctrico, el campo gravitacional. Y a través de estos triángulos se puede modelar todo eso.
Por eso es importante conocer un triángulo, ¿sí? El triángulo, aunque no lo crean, eso si quieren después lo vemos, si llegan conmigo a quinto, sexto, podemos ver que se utiliza como la base de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿sí? El triángulo, en general, lo que le ayudó a este señor es a entender al espacio curvo, no el espacio plano. Digamos, la geometría no euclidiana, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia. En este caso, por sus lados, ¿sí? Los triángulos tienen propiedades, ¿sí? Los triángulos tienen ciertas propiedades. Y esas propiedades, en este caso, las propiedades de un triángulo, ¿sí? Están en función, en este caso, de una característica en común, ¿sí? Permítanme tantito nada más. Bueno, seguimos. Les decía yo, los triángulos como tal los podemos dividir en dos partes también. Sí. En este caso, en si un triángulo es un oblicuángulo o también le podemos decir si es un triángulo rectángulo. Claro que les decía anteriormente. ¿Qué características o cómo podemos saber que un triángulo es oblicuángulo? ¿Alguien recuerda eso? Por sus interiores agudos. ¿Cómo? Por sus interiores agudos. Ok. Un triángulo es oblicuángulo cuando no tiene ningún ángulo recto. ¿Están de acuerdo? O sea, no tiene ningún ángulo recto. Ejemplo, bueno, a partir de ahí, un triángulo oblicuángulo no tiene ningún lado recto. Lo que quiere decir es que ninguno de los lados, ¿sí?, al colocarlo sobre una base, ¿sí?, tiene un ángulo de 90 grados interno, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos triángulos que se les conoce dentro de los oblicuángulos como acutángulos. Los triángulos acutángulos, ¿qué característica tienen? ¿Qué característica tienen todos los triángulos acutángulos? ¿Quién me dice? Sus tres ángulos interiores son agudos. Así es. Los tres lados interiores son agudos. Lo voy a colocar aquí. Entonces, alfa, en este caso el ángulo alfa, beta y gamma son menores. En este caso son mayores a 0 grados, pero menores a 45, ¿no? Menores iguales a 45 grados. ¿Sí? Ese se puede decir que es un triángulo acutángulo. Un triángulo obtusángulo. ¿Ese qué características tiene? Esos ángulos son mayores de 90 grados. ¿Sus ángulos son mayores de 90 grados?
¿Cómo le haría yo para construir un triángulo obtusángulo en donde sus ángulos sean mayores de 90 grados? ¿Se podrá? No, solamente uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. A eso sí será. O sea, también feo ahí, pero bueno. O sea, este es mi ángulo alfa, este es beta, este es gamma. ¿Sí? Gamma, uno de los ángulos de ese triángulo debe ser un ángulo obtuso. ¿Sí? Tiene que ser un ángulo obtuso o mayor de 90 grados. Entonces, este es un triángulo obtusángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso alfa es mayor de 90 grados. Con que tenga uno solo mayor de 90 grados, ¿creen ustedes posible que tenga o pueda tener otro de 90 grados, otro mayor de 90 grados? O sea, en pocas palabras, ¿creen que se pueda construir un triángulo con dos ángulos mayores a 90 grados? ¿Cómo ve Mitzi? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Puedo contestar? Yo, maestro. Según yo no se podrá porque si hay dos ángulos mayores de 90 grados ya el triángulo no tiene 180 grados, que es lo que debe tener un triángulo, porque ya pasaría de esos 180. Exactamente. Como base, digamos, aritmética, tienes razón. Como base espacial, obviamente también la tienes, pero no sé si se acuerdan o no sé si en la secundaria los pusieron a hacer esto, a construir triángulos con ramitas o con cuerdas o con esos ejercicios que a veces nos parecían así como que medio aburridos. Era para darnos cuenta de eso, para decirnos que un triángulo, al menos en el espacio euclídeo, o sea, en el plano, no puede tener dos ángulos mayores de 90, ¿sí? Entonces, los obtusángulos solamente van a tener un solo ángulo mayor a 90 y los otros, por fuerza, tienen que ser agudos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Tenemos otro que se llama triángulo equiángulo. ¿Sí? El triángulo equiángulo. ¿Ese qué características tiene? Supongo que es que todos sus ángulos son iguales. ¿Todos sus qué? Sus ángulos son iguales. Exacto. Todos los ángulos son iguales. Y entonces, si todos los ángulos son iguales, ¿cuánto mide cada ángulo? Pues mide 60. Debe medir 60 grados, ¿no? A fuerza. O sea, si todos los ángulos van a ser iguales y la suma interna de los ángulos de un triángulo da 180 grados, conocido, entonces, al ser todos iguales, es una división entre 3. O sea, ángulo alfa, beta y gamma son iguales a 180 grados. Bueno, perdón, a 60 grados. Su suma debe dar 180 grados. ¿Sí? Esa sería la clasificación. Clasificación en este caso por si tienen un lado recto o no tienen lados rectos. En este caso, los que no tienen los lados rectos se les conoce como oblicuángulos. Los que sí tienen un lado recto se les conoce como triángulos rectángulos. Y en esta sección, en esta clasificación de triángulos rectángulo, yo tengo dos tipos. El primero de ellos se le conoce como, ya lo saben ustedes, el isósceles, ¿no? En este caso, el isósceles, ¿sí?, tiene un lado recto ¿sí?, y dos lados iguales. Por consecuencia, los ángulos beta y gamma, bueno, alfa y beta, estos ángulos de aquí, son complementarios al ángulo que está acá. ¿Sí?
La suma de estos dos ángulos más el ángulo recto que tengo aquí me tiene que dar 180 grados. Perdón, por lo tanto, estos ángulos de aquí, alfa y beta, midan lo que midan, tienen que dar 90 grados. Estos dos ángulos son complementarios. Y obviamente el ángulo alfa, el ángulo beta, más el ángulo de 90 grados que está aquí abajo, son ángulos suplementarios, porque entre ellos tres tienen que dar 180 grados. ¿Sí? Y obviamente pues tenemos el isósceles y el escaleno. Y ese escaleno pues ya sabemos cómo es, ¿no? Tres lados diferentes. ¿Sí? Y lo mismo que el anterior, si tenemos dos ángulos alfa y beta, estos dos ángulos tienen que ser complementarios y entre los tres tienen que ser suplementarios. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso? Nada. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Me pudiera decir el nombre de los ángulos? O sea, ¿cómo eran? Complementarios cuando es 90, suplementario cuando es 180. Es que eso ya no me acuerdo muy bien. Ok. Recuerden que si nosotros sumamos dos o más ángulos, pero en este caso dos ángulos, y me da 90 grados la suma de esos dos, decimos que son complementarios. Si sumamos dos más ángulos, en este caso son tres, y dan 180 grados, se dice que son suplementarios. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí arriba esta suma me da 90 grados de dos ángulos complementarios. De estos tres me da 180. Son suplementarios. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno. Hay más cuestiones de estos triangulitos, ¿sí? Ya serían como tal, sus propiedades. Hay ciertas propiedades, ¿sí? En función de sus lados, podemos decir lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Podemos decir entonces que en función de sus lados, ¿sí? Si nosotros tenemos un triángulo de esa especie, en este caso, el lado AC, vamos a decir que el lado AC es menor que la suma de los lados AB y BC. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros tenemos un triángulo con estas características, ¿sí? Un lado AC siempre va a ser menor a la suma de los lados, de los otros dos lados, ¿sí? Un lado AC, en este caso este lado, siempre va a ser menor a la suma de los dos lados, ¿sí? Pero va a ser siempre mayor ese lado a la diferencia de los otros dos lados, ¿sí? Entonces, este lado de aquí siempre va a ser menor a la suma de estos dos. O este lado de aquí siempre va a ser menor a la suma de estos dos lados.
Esa es una característica de los triángulos. Pero también este lado va a ser siempre mayor a la diferencia de estos dos lados. Suena lógico, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando en primer semestre se les enseñaba algo que se le llama axiomas de la aritmética, que parecen cuestiones muy lógicas. Sí, o sea, cuestiones como que un número A más un número B, pues me va a dar un número C, ¿no? Pues sí está, o sea, es lógico. Sí, si yo sumo un número a otro, me tiene que dar un tercer número, a fuerza. Eso se le llama axioma. Esto que vemos acá con los triángulos es un axioma también. Es un axioma, pero del triángulo. Un lado siempre va a ser menor a la suma de los otros dos. Y siempre va a ser mayor a la diferencia de los otros dos lados en longitud. Eso es lo que significa este axioma, como tal. Según yo, esa es la propiedad de tricotomía, ¿no? Efectivamente. Es un axioma o, ¿cómo le dice usted? Propiedad de tricotomía. Ok. Propiedad de tricotomía. ¿Qué otra propiedad conoce usted? ¿Qué otra propiedad, perdón, conoce usted? No me acuerdo de más. No se acuerda de más. Hay otro que dice, a mayor lado se opone mayor ángulo. Y viceversa. A mayor ángulo se opone mayor lado. ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué Esta significa? sigue siendo por, bueno, la que usted dijo sigue siendo por sus lados. En este caso, exactamente, sigue siendo una función de sus lados. Ejemplo, en un triángulo rectángulo, ¿sí? A mayor lado, que en este caso tengo A, B y C, ¿sí? Voy a observar siempre el mayor ángulo. ¿Recuerdan cómo se llama esa propiedad? ¿No lo recordamos? Lo vamos a dejar así. Lo podemos describir de esta forma. Si C es mayor que A, y también, en este caso, C es mayor que B, en este caso, C al lado C se opondrá el ángulo mayor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de los triángulos en este caso? Ok, bueno, lo que podemos decir ahí es que... Pues también de que suman 180, no sé cómo se llamaría, o tomarlo como una propiedad. Es una propiedad, sus ángulos internos, eso ya lo sabemos, suman 180 grados. Pero sobre sobre el espacio del triángulo, podemos decir que en dos triángulos con dos lados correspondientes iguales, sí, pero el ángulo comprendido diferente, a mayor ángulo se opone mayor lado, ¿sí? Que es una extensión de lo que acabamos de ver. También, bueno, sabemos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, ¿sí? Que eso ya lo
ya lo verificamos, ¿sí? Estos ángulos de aquí son complementarios. ¿Para qué? Para sumar 90 grados y en este caso sumar en los 180 grados. Profe, ¿eso qué es una propiedad según sus ángulos? En este caso ya sería según sus ángulos, ¿sí? Acuérdense, según sus ángulos, ya no según sus lados. Según sus ángulos, pues sabemos que, en primer lugar, la suma de los ángulos internos, alfa, beta y gamma, me debe dar 180 grados. Nosotros sabemos también que en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos, alfa más beta, debe ser de 90 grados, para que al sumarse con el tercer ángulo recto de 90 dé 180. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Si tenemos... Voy a borrar esta. Si tenemos un triángulo como este, ¿sí? Bueno, sí. Nosotros tenemos un triángulo con esto. Extendemos en este caso una recta, ¿sí? Que es una prolongación de uno de sus lados. En este caso, este lado que comprende de este vértice a este otro, ¿sí? El ángulo externo es igual a la suma de los ángulos opuestos al ángulo, ¿sí? Del cual es exterior. O bien es el suplemento de su ángulo colateral. ¿Qué quiere decir eso? Sí, espérame. A ver, permítame tanto. A ver, en este caso lo que seguimos, lo que significa es lo siguiente. Si nosotros extendemos esta recta o este lado, hacemos una extensión de ese lado, el ángulo que tenemos aquí como Z, ¿sí? Más el ángulo gamma da 180 grados. Si quiere decir que entre estos dos ángulos, el ángulo del cual proviene la extensión del lado, más el ángulo interno, ¿sí? Me va a dar 180 grados. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Si nosotros tenemos, ya sería la última clasificación por sus ángulos, tenemos un triángulo y lo que nosotros hacemos es prolongar cada uno de sus lados. La suma de sus exteriores nos tendrá que dar 360 grados. Efectivamente. Estos ángulos que yo tengo aquí, vamos a ponerles A, B y C, me van a dar 360 grados. ¿Sí? Esos ángulos de ahí me tienen que dar forzosamente 360 grados. ¿Ok? Y bueno, como tal, esas serían las propiedades y características base de los ángulos, ¿sí? Siendo un resumen, bueno, los podemos clasificar por sus lados. Isósceles, equilátero y escaleno. Equilátero, isósceles y escaleno, como lo quieran ver. ¿Sí?
¿qué podemos decir? Bueno, en este caso, si los triángulos poseen un lado recto o no lo poseen, lo podemos dividir en dos partes. Si poseen un lado recto, los llamamos triángulos rectángulos. Si no lo poseen, lo podemos llamar triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Si es oblicuángulo, en este caso lo podemos dividir en tres partes: acotángulo, obtusángulo y equiángulo. ¿Sí? En este caso, en función de sus lados, si nosotros tenemos un lado, el que sea de un triángulo, este siempre va a ser menor a la suma de los otros dos lados, pero mayor a la diferencia de esos dos lados que yo esté observando. ¿Sí? También puedo decir que de un triángulo, el lado más grande se va a oponer al ángulo más grande. También puedo decir que la suma interna de los ángulos de un triángulo me va a dar siempre 180 grados. También puedo decir que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Quiere decir que al sumarse me tiene que dar 90 grados. Puedo decir también que si yo tomo un triángulo, extiendo uno de sus lados, el ángulo que se contrapone a la extensión es un suplementario y que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. Y por último, puedo decir que si yo extiendo cada uno de los lados del triángulo en un orden, en este caso lo estoy haciendo al contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Los ángulos externos de este triángulo me van a dar 360 grados. ¿Sí? Eso es en resumen lo que vimos el día de hoy. Les repito, chicos, el día de hoy no voy a poder extender más la clase. Como tal,